Mi nombre es Manuel Martínez Jiménez. Mis compañeros Diego Román y Eric Torres seremos los que vamos a exponer sobre la negociación del fin del conflicto en El Salvador de 1979 a 1992. Antes de iniciar, hay que hacer una pequeña introducción sobre lo que fue el conflicto y cuál fue la principal razón de la misma. Esto realmente, este conflicto en sí nació por medio del frente, del movimiento de Facundo Martí, que fue un movimiento muy importante comunista en la región de El Salvador por el descontento social sobre el gobierno que había. Pero antes, que eso se resurgió por medio de los 30, pero también tomó más fuerza a mediados de los 60 por medio del descontento social y también por la falta de igualdad en la región. Esto condujo a que en 1979 se diera un golpe de Estado al último presidente militar del país de El Salvador, generando en sí un conflicto abierto entre aunque fue fue hecho por militares, por jóvenes militares que hicieron esa revuelta, no sabían cómo mandar, digamos de esa forma, en el país, generando mayor cantidad de conflictos en la región, dando situaciones de fracaso en el sentido de negociaciones y el inicio de una nueva constitución, junto también votaciones presidenciales, dando así una fuerte guerra civil a partir de 1980, en que fue el momento en que se levantó el Frente Farabundo Martí. Este frente es importante porque aquí fue donde realmente radica mucho el tema del conflicto y la ideología en general y por qué fue que duró tanto el tema de, de esto. También es importante recalcar también los actores externos, como fue Estados Unidos y también lo que fue Cuba y Nicaragua y los demás países que también estaban en guerra civil en Centroamérica, ya que eso se vio durante la Guerra Fría. Entonces es crucial saber cómo fue realmente este inicio, parte de lo que ya la que acabo de explicar. Entonces, desde ese enfoque ya se sabe cómo fue que inició, quiénes fueron los principales contribuyentes externos que dieron realmente también, aplazaron mucho el conflicto hasta el 92, que fue una fecha importante por la firma del Tratado de Guadalajara. Este, esta situación, esta situación en general da pie a otro punto que mi compañero Diego va a explicar. Bueno, buenas noches. Yo les voy a explicar la negociación que hubo para entender el conflicto. Y es que El Salvador termina negociando la paz y se necesita reconocer que la guerra no podía seguir sosteniéndose ni política, ni económica, ni militarmente, menos social. Desde los años 60 el país iba a acumular tensiones profundas, una igualdad marcada en la concentración de las tierras, un sistema político cerrado, represión sistemática y la población fue perdiendo confianza. El Estado y los conflictos estaban desbordados. Un punto importante es el asesinato del Oscar Ronulfo, perdón. Él denunciaba las violaciones de derechos humanos y la muerte deja en claro la institucionalidad salvadoreña estaba completamente deteriorada. Eh, Hubo reformas, pero fracasó por resistencias internas y el fracaso iba a simbolizar la caída de El Salvador. Entonces es importante comprender esa parte. En ese contexto, ¿verdad? Eh, el frente iba a tratar de disputar el poder, sin embargo, la guerra iba a llegar a un punto de estancamiento. El frente no podía tomar el poder. La ofensiva guerrillera en 1989 demostró que la Fuerza Armada no tenía el control total, el frente tampoco. Entonces iba a encajar en un concepto de Sartman, el empate mutuamente doloroso, lo que iba a sumar que el colapso económico monumental del país iba a gastar hasta la cuarta parte del PIB y básicamente iba a estar destruido todo. Incluso las élites comenzaron a ver la guerra como una amenaza para sus propios intereses. Eh,
El escenario mundial o internacional también cambió. Estados Unidos dejó ver que el conflicto como estratégico fue el fin de la Guerra Fría, por así decirlo, redujo su apoyo militar. Al mismo tiempo, el Frente de Farabundo Martí perdió el respaldo material y político de Cuba, Nicaragua y la URSS, ¿verdad? Entonces hubo una represión o una presión internacional que se iba a intensificar después de la masacre de los jesuitas, perdón, en 1989, que impulsó el involucramiento de la ONU. Finalmente, por el desgaste humano y la cantidad de muertos, miles desplazados, generó una presión moral enorme desde la sociedad civil para que el conflicto tratara de terminar. La negociación no surgió de ninguna parte, no hubo buena voluntad, sino una conclusión que iba a ser casi que inevitable, que era seguir luchando para destruir el país. Ahora, ¿cuál fue el análisis general en el proceso de la negociación? Bueno, el proceso de la negociación en El Salvador fue complejo, fue tenso, fue prolongado, fue doloroso porque sostiene una idea fundamental, que era que la paz iba a ser la única salida viable. Eh, los conflictos, según Sartman, se vuelven negociables cuando están maduros, es decir, cuando continuar provoca más costos que beneficios. Ese punto llegó en El Salvador a mediados de los 80. La Organización Mundial de las Naciones Unidas tuvo un determinante rol porque no fue un observador como creemos que fue, ¿verdad? O que es normalmente, sino que tuvo la capacidad y verificación, acompañamiento institucional que para equilibrar inicialmente una asimetría donde el Estado tenía que reconocer internacionalmente que este frente operaba desde la clandestinidad y el apoyo internacional fue clave para garantizar que los acuerdos no generaran una imposición, sino un rediseño profundo del Estado salvadoreño. Entonces, la negociación como tal no se limita a detener el fuego, sino que va a reformar las instituciones, se transforma la Fuerza Armada, que crea una Policía Nacional Civil, que impulsa mecanismos de reconciliación y se iban a abrir espacios democráticos para que el FMLN, en ese sentido, eh, pudiera concretar las ideas y que hubiera un proceso de reconstrucción nacional como tal. A este punto, entonces, vamos a pasar a la cantidad de actores y respectivos intereses que tenía cada uno. Porque en este proceso es sumamente importante, porque hubo muchos actores con muchas agendas diferentes. Por ejemplo, el Estado o el gobierno salvadoreño, que estaba compuesto por la presidencia, la Fuerza Armada, las élites económicas que iban a buscar preservar la estabilidad del Estado y mantener su control político. Su interés central era sobrevivir institucionalmente y evitar que las reformas que se estaban dando amenazaran con el modelo internacional. Por otro lado, el frente estaba conformado por varias organizaciones guerrilleras unificadas y el objetivo era transformar el sistema político y social para lograr un reconocimiento formal y que se aseguraran las garantías para la desmovilización y participación futura. Entonces, tenemos estas dos partes y Estados Unidos que va a ser un actor clave porque durante la Guerra Fría estaba financiando el gobierno, pero al finalizar cambia la postura al ver que la guerra ya no tiene un valor estratégico. Entonces, el interés es impulsar una salida negociada. Del lado del frente, muchos actores como Cuba, Nicaragua, la URSS iban a aportar apoyo logístico e ideológico, pero este respaldo se iba a debilitar con el fin del bloque socialista. Entonces, la ONU iba a jugar un papel central, que era facilitar el diálogo y dar legitimidad internacional al proceso equilibrado y que la mesa de negociación fuera a dar garantías a ambos lados. Y finalmente, otro actor es la sociedad civil, la iglesia, las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos y los movimientos que iban a presionar de manera moral para poner fin a un conflicto que se había destruido completamente el Estado, el tejido social. Y con eso de los actores podemos dar paso a lo que fueron las variables de las negociaciones. ¿Cómo fue posible la negociación y cuáles fueron estas claves? Y bueno, es que la primera iba a ser el estancamiento militar porque ninguna de las partes podía vencer. Es decir, estaban como empatados. La ofensiva de 1989 demostró que el conflicto estaba en un punto muerto, en un área gris, en un limbo, y la segunda, el agotamiento económico, social, y que la guerra consumía recursos enormes y deterioraba la economía y generaba pobreza, migración, migraciones masivas.
Por otro lado, la tercera variable iba a ser el cambio internacional, especialmente de la Guerra Fría, tanto en el gobierno como en el frente, porque iban a perder apoyos externos que desde antes sostenía el conflicto. Por otro lado, tenemos la presión que hubo de los derechos humanos, las violaciones, que iban a generar una condena internacional fuerte y que los obliga a todos a buscar soluciones negociadas. Por otro lado, tenemos el cansancio social, la población ya estaba exhausta, exigía un alto al fuego definitivo, eran muchas muertes, y también tenemos la institucionalización del diálogo impulsada por la ONU, que iba a permitir generar reglas claras y mecanismos de verificación para ambas partes. Entonces, estos actores nos iban a ayudar a encaminar a una negociación. Por otro lado, también tenemos la dependencia de poder que tenían los actores o que había entre los actores, porque en el conflicto fueron desiguales y fueron cambiando conforme iba pasando el tiempo. Como lo mencionaba antes, el gobierno dependía de Estados Unidos, no solo en apoyo financiero y militar, sino que también en legitimidad internacional, y esa dependencia le da a Estados Unidos la capacidad de influir directamente en sus decisiones. Y por el otro lado, el frente dependía de Cuba, Nicaragua y la URSS, como lo mencioné también, pero la ayuda se iba a reducir al final de la Guerra Fría porque terminó. Sin embargo, también tenían otro tipo de poder, que era el arraigo territorial y la legitimidad que habían en sectores excluidos de la población. La ONU iba a equilibrar la mesa al otorgar reconocimiento político a este frente y ofrecer mecanismos imparciales de verificación. Entonces, la sociedad civil ejerció un tipo de poder moral que presionó a ambas partes, mientras que las élites económicas usaron su poder económico precisamente para exigir estabilidad y reactivación. Estas relaciones de dependencia van a mostrar que la negociación no ocurrió en un vacío, sino en un escenario donde los actores estaban condicionados por fuerzas internas y externas. Ahora mi compañero Eric va a continuar con la exposición. Muchas gracias. Ahora, hubo varias alternativas propuestas al acuerdo que fue el que finalmente se alcanzó, aunque no fueron realmente tanto alternativas, sino que se pueden pensar más como pasos que se tomaron, acuerdos iniciales que se tomaron en la mesa de negociación que eventualmente culminarían en el acuerdo de Chapultepec. La primera fue de el acuerdo de Ginebra de 1990, firmado el 4 de abril, que en este caso se comprometía a través de 7 puntos a terminar el conflicto armado por la vía política en el plazo más corto posible y impulsar la democratización del país. eh, bueno, le daba autoridad al secretario general de la ONU eh, y, a, y a los intermediarios que seleccionase para lo que es la verificación del progreso. Establecía el método acordado entre el gobierno y el FMLN para lo que era el, que era para lo que era el espacio de diálogo. En este caso, aparte de eso, eh, el secretario general tenía derecho de mantener contacto confidencial con gobiernos de Estados miembros de las Naciones Unidas o agrupaciones que puedan estar interesadas en ello. Y, y, coinc- y, bueno, el sexto punto nada más destaca el papel de los partidos políticos y las organizaciones sociales para la consecución de la paz. Y le dan libertad de asociación dentro de El Salvador al secretario general con el fin de apoyar el proceso de paz. Y más tarde ese mismo año se firma el Acuerdo de San José aquí en Costa Rica, que en este caso ese sí es de 10 puntos, si no me equivoco, que compromete a ambos bandos a tomar acciones inmediatas para el cese de asesinatos, desapariciones, secuestros y se establece un medio más bien para prevenir la impunidad.
se prohíben las capturas de civiles, se definen procesos y plazos para la liberación de prisioneros políticos, se refuerza lo que es el concepto, la efectividad del amparo y del habeas corpus, y se sanciona a quienes lo obstaculicen. O sea, se comprometen a garantizar la libertad de asociación, la libertad de expresión, eh, y, y garantías para los desplazados y repatriados de libre tránsito y de más ejecución de sus derechos. Eh, se, Se reconoce la necesidad de proteger derechos laborales, y se establece una agenda económica social, y ambos lados acuerdan respetar la misión de verificación de derechos humanos de la ONU, y se les será poder pleno para cumplir su función. Entonces, esencialmente, esta es una expansión sobre el acuerdo de Ginebra anterior. Y finalmente, en el 92 culmina con el acuerdo de Chapultepec, que fue el acuerdo que establece la paz finalmente, que establece el cese al fuego, que en este caso tenía 9 capítulos divididos en diferentes subsecciones. En este caso, el primero se refiere a la reforma, porque ese fue uno de los compromisos acordados desde el principio, la reforma de la Fuerza Armada del país, básicamente estableciéndola como apolítica, profesional y obediente, y no deliberante. La deja subordinada al poder civil. eh, un punto muy importante es que distingue entre seguridad y defensa. La defensa del país es ante amenazas externas. La seguridad se considera asunto ante amenazas internas. Mucho de lo que hizo la Fuerza Armada de El Salvador durante la guerra lo hicieron bajo la razón, o tal vez excusa, de decir que era para mantener la seguridad. Después de esto se crea la nueva Policía Nacional Civil de El Salvador, que ellos son los que se encargan de la seguridad civil, de la seguridad interna, y el papel de la Fuerza Armada pasa a ser enteramente externo. Esto con el fin de que nunca más el ejército vaya a atacar a su propio pueblo. Similarmente, se reforma el sistema educativo militar, y se promueve la educación universitaria desde las escuelas militares, y se crea un nuevo plan de educación basado en ciencias, humanidades, educación integral generalmente. La educación militar ahora tiene un consejo académico mixto entre civiles y militares. En este caso, también se crea una comisión para lo que era prevenir la impunidad de las Fuerzas Armadas. Se acuerda reducir los números de la Fuerza Armada, reducir el número de oficiales, la eliminación de unidades creadas durante el conflicto, reorganización de unidades y reducción del gasto militar. Se establece lo que es la Comisión de la Verdad, que es esta institución a la que me refiero para prevenir la impunidad. Se establece la Policía Nacional Civil, de la que estaba hablando anteriormente. Se disuelven los batallones de infantería de reacción inmediata. Y aparte de esto, ¿qué más vale la pena mencionar? Se declaran como ilegal los grupos paramilitares, y se disuelve la defensa civil, y se establece un nuevo código regulatorio para los servicios de seguridad privada. Se suspende el reclutamiento forzoso a partir del cese del fuego, y se establece una nueva ley respecto al servicio militar.
se reforma el sistema de controles de la Fuerza Armada de manera que quede mayormente subordinado a la Asamblea Legislativa, y se crea un tribunal de honor militar para castigar violaciones de esta naturaleza. Luego se establece la normativa de la nueva Policía Nacional Civil. Se establecen las divisiones que esta va a tener, los escalafones y requerimientos de personal, educativos, físicos, psicotécnicos. Se establece que esta estará escrita al nuevo Ministerio de Interior. Se establece el Consejo Nacional de Judicatura, independiente entre los tres poderes del Estado, y, eh, y la Escuela de Capacitación Judicial. Se establece luego, bueno, se cubre el tema socioeconómico, explorando la transferencia de tierras agrarias y tierras en zonas de conflicto, y ciertas reglas para créditos agropecuarios y créditos de emprendimiento para pequeñas y medianas empresas. Eh, Se establece acuerdos incluyendo garantías y derechos civiles para el FMLN, para que tengan la capacidad de participación política como un partido político, y se garantía derechos civiles para excombatientes, la liberación de prisioneros políticos, retorno seguro para los exiliados y autorizaciones de licencias de medios de comunicación social del FMLN. Si no me equivoco, se estableció una estación de radio que le pertenecía al grupo. Similarmente, se establece el cese al fuego a partir del 1 de febrero del 92, la separación de fuerzas y la restricción de movimiento de las Fuerzas Armadas, de manera que no podían salir de las zonas donde estaban atrincherados, y, eh, y se, esta- y se bueno, bajo la verificación de la ONU, se empieza el proceso de desmilitarización del FMLN. Es, y se establece, bueno, una vez más se reitera el papel de la ONU en la verificación del cumplimiento de esto, y se establece un calendario de ejecución del mismo a, creo que era año y medio o 2 años. Y bueno, en este caso sí se dio todo este proceso de negociación, lo cual fue bueno porque reformó el gobierno por completo y hizo un cambio significativo en los factores que llevaron a esta guerra civil. eh, y funcionalmente sí puso un fin a la guerra. Sin embargo, no fue una paz completa. 30 años después del tratado, El Salvador ya estaba bajo otro estado policial, y hubo unos 30 años de violencia, ahora de pandillas, después de la guerra civil. Entonces, no hay que entender este proceso como un cierre, sino como una especie de cambio, como una especie de cambio de ciclo, eh, que en este caso tuvo un impacto significativo en el gobierno de El Salvador. eh, pero sin embargo los mismos conflictos, la misma violencia sí ha persistido a lo largo de la historia, en este caso ya por grupos diferentes. Perfecto, Eric, muchas gracias por la explicación. Realmente deja bastante en claro la situación que se vivió en lo que fue la Guerra Civil de El Salvador y sus consecuencias años después. Realmente es bastante interesante porque uno de los puntos de consecuencias que aún es notable, como lo dijo Eric, también es el tema de que muchos de los jóvenes que volvieron a Salvador después del conflicto, como en el 93 hacia adelante, ya pertenecían a bandas criminales en Estados Unidos o de otros países, generando que la ola de violencia aumentara dentro de El Salvador después de esta vulnerabilidad que se sufrió. Entonces, ese es un punto muy importante para comprender un poco tanto la situación actual de El Salvador, porque es un conflicto
reciente, aunque ya hayan pasado 40 años, un conflicto de 12 años deja bastantes secuelas, significando entonces que se entiende por completo el cambio de la naturaleza de El Salvador, junto también a lo que ha pasado. Entonces, muchas gracias por la atención y lo demás. Les agradecemos bastante su atención y cualquier consulta, estamos adelante. Muchas gracias.